En el caluroso verano de 1989, España se vio sacudida por un robo tan audaz como inesperado, que no solo capturó la atención nacional, sino que también se convirtió en un fenómeno mediático internacional. Su protagonista fue Dionisio Rodríguez Martín, un vigilante de seguridad de complexión robusta y carácter afable, que trabajaba para la empresa Candy S.A., especializada en el transporte de fondos. Dionisio, más conocido desde entonces como El Dioni, protagonizó uno de los crímenes más recordados del siglo XX en España, al llevarse un furgón blindado repleto de dinero, casi 300 millones de pesetas, una cifra desorbitante para la época. Lo que a simple vista parecía un acto de impulso, se reveló como la culminación de una frustración profunda y personal. Después de más de 20 años en la empresa, donde había ejercido como escolta en altos cargos y figuras de responsabilidad, Dionisio fue relegado a tareas menores, siendo asignado como simple conductor. Para él ese cambio representaba una humillación y una falta de reconocimiento a su lealtad. Fue esa herida en su orgullo la que encendió la chispa de una idea que, aunque arriesgada, no tardó en germinar en su mente: apropiarse de uno de los furgones que custodiaba y desaparecer con su contenido. La ejecución del plan ocurrió el 28 de julio de 1989, en pleno centro de Madrid, bajo la mirada indiferente de la rutina urbana. Mientras sus compañeros descendían del vehículo blindado para recoger la recaudación en la conocida pastelería Mallorca, Dionisio se quedó solo, fingiendo un fuerte dolor de ciática. Convenció a sus colegas de que lo dejaran descansar unos minutos en el furgón. Fue entonces cuando, aprovechando el momento de soledad y confianza depositada en él, encendió el motor, pisó el acelerador y se desvaneció entre el tráfico de la capital, llevándose consigo un botín billonario y dejando atrás una vida que, hasta ese día, había sido anodina y obediente. Ese instante marcaría el inicio de una fuga sin precedentes, que lo catapultaría al estrellato mediático y lo convertiría paradójicamente en una figura a medio camino entre el criminal y el antihéroe. Pero antes de comenzar, te recordamos que puedes suscribirte a nuestro canal, Código Oscuro. Si te interesa conocer más historias como esta, no olvides dejar tu like si te gusta el contenido y comentarnos qué otra historia te gustaría ver en el canal. Leemos todos sus comentarios. Ahora sí, comenzamos. El inicio de un plan improvisado. Dionisio llevaba más de 2 décadas trabajando como guardaespaldas para Candy S.A., una empresa encargada del transporte de fondos. Era un empleado conocido por su trato amable y su profesionalismo. Sin embargo, en 1989 fue relegado a tareas de conductor, lo que él interpretó como una humillación. Esa frustración fue el germen de una decisión que cambiaría su vida para siempre. El 28 de julio de ese año, mientras realizaba una ruta de recogida de efectivo junto a otros compañeros, el Dioni vio la oportunidad perfecta. En una de las paradas programadas en la pastelería Mallorca, sus colegas bajaron para recoger la recaudación, y él se quedó solo en el furgón, fingiendo un repentino dolor de ciática. Esperó el momento exacto, encendió el motor y desapareció con el vehículo blindado y los 298 millones de pesetas. Pero lejos de actuar como un ladrón improvisado, Dionisio tenía un plan parcial. Condujo el furgón hasta un lugar previamente seleccionado, donde había dejado aparcado su Audi 80. Allí pasó con rapidez las sacas de dinero del furgón a su vehículo personal. Luego abandonó el furgón dejando dentro su uniforme y el arma reglamentaria, como si quisiera despistar a la policía o simular un secuestro. Durante los siguientes días, el Dioni desapareció. Mientras la policía lanzaba una búsqueda intensiva y los medios convertían el caso en portada nacional, él cruzaba el Atlántico rumbo a Brasil. Una vez en tierras sudamericanas, decidió transformarse. Se sometió a un implante capilar, adoptó una nueva identidad y comenzó a disfrutar de una vida de lujo financiada con el botín del robo. Pero incluso yéndose a un lugar soñado, su nuevo paraíso, solo fue la entrada a su infierno. Un robo que marcó a España. Durante cerca de 2 meses, Dionisio vivió como un magnate en Brasil. Se alojaba en hoteles de 5 estrellas, frecuentaba las playas más exclusivas, organizaba fiestas privadas y se rodeaba de mujeres, alcohol y lujo. Se estima que gastó más de 40 millones de pesetas en apenas unas semanas. Aunque trató de mantener un perfil bajo, su estilo de vida llamó la atención. Fue precisamente esa ostentación lo que facilitó su detención. El 19 de septiembre de 1989, menos de 2 meses después del robo, la policía brasileña lo arrestó en un operativo coordinado con la Interpol. La imagen del Dioni esposado y escoltado por agentes
dio la vuelta al mundo. Su extradición a España fue inevitable. Una vez en suelo español, Dionisio fue juzgado por apropiación indebida. El proceso judicial fue seguido con un gran interés mediático. En 1991 fue condenado a 3 años y 4 meses de prisión. Cumplió su pena en la cárcel de Carabanchel y fue liberado en 1995 por buena conducta. Del total sustraído solo se recuperaron unos 157 millones de pesetas. El resto, alrededor de 140 millones, nunca aparecieron. El Dioni declaró que entregó parte del dinero a un contacto en Brasil, un hombre llamado Celso Benavides, de quien nunca más supo nada. Muchos creen que esa suma desaparecida fue blanqueada o escondida en paraísos fiscales. El Dioni, el mito. Lejos de ser repudiado por la opinión pública, el Dioni se convirtió en una especie de celebridad. Su historia inspiró canciones, libros, programas de televisión e incluso parodias. Su mezcla de descaro, simpatía y falta de violencia le granjeó cierta simpatía popular. Para muchos fue visto como un antihéroe, un Robin Hood moderno que robó sin armas ni amenazas. En los años siguientes a su liberación, Dionisio hizo varias apariciones televisivas y publicó su autobiografía. Hoy vive en una pensión módica y ocasionalmente recuerda a su historia con una mezcla de nostalgia y humor. A pesar de todo, admite que no volvería a hacerlo y que, aunque no se arrepiente del todo, la experiencia le enseñó muchas lecciones. El caso de El Dioni tuvo un gran impacto en la sociedad española. Puso en evidencia las debilidades de las empresas de seguridad de la época, así como la falta de protocolos estrictos para el transporte de fondos. La empresa Candy S.A., incapaz de recuperarse del golpe económico y mediático, acabó en la bancarrota. Hoy en día es impensable que un solo empleado pueda tener acceso sin supervisión a un furgón blindado cargado con millones. Las tecnologías de seguridad, la vigilancia por GPS, las cámaras internas y los protocolos de doble control han cambiado por completo el panorama del transporte de valores. Pero más allá de las mejoras tecnológicas, la historia del Dioni sirve como un recordatorio de que los fallos humanos, la desmotivación y los sentimientos personales pueden ser catalizadores de grandes errores. En su caso, una combinación de orgullo herido y oportunidad se tradujeron en uno de los episodios criminales más memorables del país. El Dioni nunca fue un ladrón profesional, no usó armas ni violencia. Fue un hombre común que, sintiéndose menospreciado, tomó una decisión radical. Su historia se ha contado y recontado, como un cuento casi surrealista. El vigilante que se hizo millonario por unas semanas, que huyó al trópico y que terminó pagando su deuda con la justicia. Hoy su nombre sigue siendo sinónimo de uno de los robos más audaces de la historia moderna de España. Una historia que, más allá del delito, revela aspectos profundos de la condición humana: la frustración, la ambición, la caída y la redención. ¿Qué opinas de la historia del Dioni? ¿Crees que su caso refleja una falla en el sistema de seguridad o una venganza personal disfrazada de delito? Coméntalo abajo, dale like al video y suscríbete al canal Código Oscuro para descubrir más casos reales, sorprendentes y oscuros de la historia criminal.